conforme vamos caminando, se van ustedes enterando de las cosas que, aunque no lo puedan ver, están obrando, están pasando en medio de nosotros, en medio de la iglesia. Esta pequeña meditación que quiero compartir con ustedes, les voy a ser franco. La voy a compartir porque la tengo que compartir, pero en realidad esto lo escribí para mí. Esto fue algo que Dios me dio para mí. Yo necesitaba esto y quizás en la situación en la que yo he estado pasando, atravesando, habrán algunos de ustedes que se van a identificar conmigo por esta situación. Vivimos en tiempos de incertidumbre, vivimos en tiempos de cambios, estamos sufriendo cambios drásticos y bruscos, por así decirlo, ¿no? Nos cambian las cosas de la noche a la mañana. Nos tenemos que confrontar con retos que nunca antes lo habíamos hecho, pues nunca nos habíamos enfrentado a una pandemia, ¿no? Todos somos nuevos y neófitos en cuanto a esto. Por eso, hoy más que nunca, pensaba yo en esta semana, hoy más que nunca necesitamos el juntarnos, tanto como familias, como iglesias, como las grandes corporaciones lo están haciendo de todas maneras, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría, dice la Escritura, y es donde tenemos que nosotros encontrar esa sabiduría, porque el pueblo perece, ¿no? por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, por falta de guianza. Y esta semana, pensando en todo eso, en los retos que tenemos que confrontarnos, volvía a eso que yo creo es básico para cualquier creyente de cualquier tiempo, de cualquier iglesia, de cualquier fe. Y es precisamente volver a la fe, es volver a la raíz de todo esto. Y entender, hermanos, de alguna forma que aunque la iglesia es vista, si lo puedo decir así, por el gobierno, por el mundo como una organización, nosotros sabemos y entendemos que la iglesia no es una organización, sino que es un organismo, es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo visible de Cristo en cualquier sociedad a donde se pueda manifestar. Pero la iglesia es el cuerpo de Jesucristo y por ende al mismo tiempo es la voz de Jesucristo en medio de los distintos tiempos. Nosotros somos en el siglo XXI esa voz que clama en el desierto. No tenemos ese privilegio, tenemos ese mandamiento, tenemos esa responsabilidad de ser la voz audible, valga la redundancia, de Dios para la sociedad que hasta en estos últimos días, si usted ha estado pendiente de las noticias, pues la misma sociedad, el mismo gobierno está volviendo, tratando de decirlo, no lo dicen abiertamente porque la política así es, pero hasta cierto punto están diciendo, no, aquí ya solo Dios nos puede ayudar, porque esto está fuera de todo contexto, está fuera de toda ciencia, nos estamos confrontando a un enemigo invisible, cambiante, es médicamente hablando, científicamente hablando, es súper complicado, cambia de una semana a otra. Hoy tenemos los niños que están sufriendo con otro tipo de infecciones respiratorias que están vinculados a este mismo COVID-19. Así que se está manifestando y los científicos y los doctores una semana dicen una cosa, otra semana dicen otra cosa, porque es cambiante. Entonces el enemigo con el que nos estamos enfrentando hoy en día es un enemigo que no lo podemos entender todavía. Más sin embargo, como cualquier otro enemigo, la iglesia puede confrontarlo con el arma más poderosa que podemos tener. Y no es solamente la oración, sino la fe. Es la fe. Porque usted puede ser un gran orador, pero si no tiene fe, su oración no va a pasar del techo. Entonces lo que hace que su petición y mi petición, su oración y mi oración llegue al trono de la gracia, es en la forma, en la manera en cómo nosotros creemos que va a llegar aquello. O sea, la fe es la que hace posible que nuestro ruego, que nuestra plegaria, que nuestra intercesión
llegue delante de Dios. Espero que me estoy dando a entender con aquellos que nos están viendo. Es la fe la que hace que la oración sea efectiva, por así decirlo, ¿no? Santiago dice que la oración del justo, y el justo es aquel que ha sido justificado en la fe en Jesucristo. Así es que la fe del justo puede mucho, dice, porque la oración del justo, entonces la oración va cargada de fe, y la fe pues tiene que ir cargada de oración, van de la mano. Por eso es que en estos días, pensando en todas estas cosas, hermanos, hemos de regresar a esta realidad. Su iglesia, mi iglesia, la iglesia de Jesucristo, no es una organización para hacer dinero, aunque algunos lo han tomado de esa forma, pero no lo es. El hecho de que alguien lo haga no quiere decir que eso es así. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la voz de Dios. La iglesia es la única entidad humana que tiene el poder divino. La iglesia es el único grupo de personas que pueden agarrar el nombre de Jesús y echar fuera demonios. La iglesia es, usted y yo somos los únicos que tenemos el privilegio y la bendición de ser recipientes donde habita el Espíritu de Dios. Pero que se estén identificando conmigo. Esa es la iglesia. Y entonces la iglesia, por ser esa entidad única, espiritualmente hablando, tiene que volver a esa raíz del libro de los Hechos. Ya no tanto del ministerio de Jesucristo, pero al libro de los Hechos, donde la iglesia comienza, y la iglesia comienza con un acto sobrenatural, con un acto divino. En aquel aposento alto donde el Espíritu Santo desciende, ahí comienza todo este movimiento que llamamos iglesia, porque la sociedad cambió en ese momento. Ya no eran judíos, ya no iban a festejar las fiestas judías, ahora se reunían para adorar el nombre de Jesús. Las cosas cambiaron y entonces comenzaban a hacer grandes cosas en el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús el que tiene poder. Es el nombre de Jesús a quien el diablo le teme. Es el nombre de Jesús en quien hay sanidad. Es en el nombre de Jesús que nosotros nos congregamos. Es en el nombre de Jesús donde su Espíritu Santo se hace presente. Es en el nombre de Jesús que logramos hacer todas estas cosas. No es porque seamos una iglesia pequeña, una iglesia grande, una iglesia con dinero, una iglesia pobre. No lo es. Es porque ahí habita el Espíritu de Dios. Esa es la iglesia. Entonces, cuando pensamos en esto, y debemos de pensar en esto, para volver a esa realidad donde nuestras iglesias, nuestros templos, nuestra comunidad de fe tiene que ser ese lugar, es en ese grupo de personas donde la gracia y el poder de Dios se debe de manifestar. Porque para eso somos iglesia, para manifestar el poder de Dios, el amor de Dios, indiscutiblemente. Por eso quiero volver con ustedes a esto. Busque por favor el libro de los Hechos en el capítulo 19. Quiero comenzar con esto para que podamos entender. Quiero hablarle de milagros extremos, milagros fuera de serie, fuera de lo común, ¿no? Como se dijera por ahí. Milagros extremos. Hechos capítulo 19, por favor, versos 11 y 12. Dice la palabra, y hacía Dios, póngale atención a eso, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Pero quién los hacía? Dios, por mano de Pablo. Milagros extraordinarios. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Padre, bendícenos al escudriñar tu palabra. Dirígenos. Úsala para movernos, para inquietarnos, para volvernos a la fe del libro de los Hechos, a la fe de la iglesia del principio, que volvamos a ser iglesia. No lo vamos a lograr con un solo sermón, Señor, pero ayúdanos a comenzar, a meditar en esto, a pensar en esto, para que poco a poco, paso a paso, volvamos a la realidad de lo que somos por tu gracia, por tu amor y por tu llamado. Perdónanos, Señor.
reconocemos nuestras faltas y pedimos que la sangre de Cristo nos limpie y que tu Espíritu use tu palabra para llegar a nuestros corazones. Te lo suplicamos en acción de gracias por Cristo nuestro Señor. Amén. La iglesia es simplemente el pueblo a quien se le ha garantizado el ser los recipientes del Espíritu Santo, del amor de Dios, del poder de Dios. Las tres cosas van de la mano. Donde Dios se hace presente, ahí está su Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo, ahí está el poder de Dios, y el poder de Dios es sobrenatural, que significa que está por encima de lo que es la naturaleza, de lo que nosotros consideramos normal. Es sobrenatural porque está por encima de aquellos que nosotros pudiéramos creer no se puede hacer, no se puede lograr. Dios está por encima de eso, que es el mensaje que le da el ángel a María, ¿no es cierto? Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible. Hermano, este no es un dicho de la iglesia, esa es palabra de Dios. Esa es palabra de Dios, salida de los labios de un ser angelical. Para un momento específico, sí, pero que tiene que redundar para todos los siglos hasta que Jesucristo nos venga a levantar. Mientras tanto, sigue siendo palabra de Dios y se debe de tomar como tal. Nada hay imposible para Dios. Por lo tanto, la iglesia es la que tiene que llevar ese no hay imposible para Dios. Claro, el siglo XXI es el siglo moderno, aunque ahora estamos volviendo a otras cosas, ¿no? Porque nos pararon de repente todo lo que estamos acostumbrados a hacer, a decir, a vivir, a convivir. Nos pararon todo y hoy estamos donde deberíamos de haber estado siempre, en casa, en la familia, en el hogar, tomando la importancia necesaria de ver todo esto. Pero siempre, hermanos, a través de toda la Escritura, la Biblia es el testimonio de la fe de algunos que llegaron a ver una realidad en lo natural por creer en lo sobrenatural. Espero en Dios que me estoy dando a entender, hermanos. Esa es la narrativa bíblica, es el testimonio, como lo que acabamos de leer. Es el testimonio de lo que Dios hacía a través de Pablo. No es que Pablo lo hacía, es que Dios lo hacía a través de Pablo. No es que Moisés abrió el mar, no, Dios abrió el mar a través de Moisés. Es que Josué derribó los muros, no, Dios derribó los muros a través de un ministerio dado o encargado a un hombre. Al igual que cualquiera de nosotros, o que en la iglesia tal sucedió un tal milagro, no es la iglesia, es Dios que actúa en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier persona que pueda creer lo suficiente para recibir el milagro o que pueda tener gente a su alrededor, que pueda creer lo suficiente para que aquella persona, aún incrédula, y se lo voy a comprobar más para adelante, pueda recibir el milagro. Mi pastor un cierto tiempo nos enseñaba y decía, muchas veces los milagros son para los incrédulos, para demostrarles que Dios es Dios. Los creyentes ya sabemos que Dios es Dios, porque hemos tenido esa experiencia sobrenatural con Dios a través de Jesucristo, pero el incrédulo no. Por eso es que él decía, los milagros hasta cierto punto son para los incrédulos. Entendemos que como iglesia nos reunimos en un lugar llamado templo o, como lo decíamos en el Antiguo Testamento, en aquel tabernáculo que significa lugar de reunión. La eclesia, que es la iglesia del griego, significa asamblea, lugar de reunión. Entonces la iglesia, que somos nosotros, la iglesia, somos esa asamblea que nos reunimos con un solo propósito: escuchar la voz de Dios. ¿Me oyó lo que dije? Con un solo propósito: escuchar la voz de Dios. Porque usted no puede adorar a Dios si no conoce a Dios. Usted no puede adorar a Dios. ¿Por qué? Jesucristo lo dice ahí en el capítulo 4 del libro del Evangelio de los Hechos. Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Y usted no conoce eso si no ha conocido la verdad. Y la verdad se llama Jesucristo. Y la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No sé si me están siguiendo, hermanos. Espero en Dios que estemos en la misma página. Por lo tanto,
Hoy hay varios libros, estoy leyendo 2 de ellos, en los que hombres muy conocedores, que tienen iglesias grandes, puntos teológicos en los que estamos muy de acuerdo, pero otros que simplemente no podemos aceptarlos por una sencilla razón, la fe. Muchas de estas personas dicen que los milagros eran simplemente en el principio de la iglesia para que la iglesia conociera el poder de Dios a través del nombre de Jesucristo. Pero que ya con el correr de los años, con el correr de los siglos, los milagros han cesado. Que ya no hay milagros como los que se tenían en aquel entonces. Que eso era para el tiempo de los apóstoles. Quizás en lo que sí puedo estar de acuerdo es que ya no tenemos milagros como los que se miraban en el libro de los Hechos. Ya no estamos siendo portadores ni recibiendo ese material tan maravilloso. Ya no vemos ese tipo de milagros. Pero por eso dije al principio, que hemos de volver a esa fe donde Dios puede ser motivado, si lo puedo decir así, a actuar en medio de nosotros. Por eso es que esta semana, pensando en esto era para mí, pero lo comparto con ustedes porque Dios me invita a volver a esa faceta de mi vida donde todo lo creía. Todo lo creía. Tocaba trabajar en lugares de extrema pobreza. En mi país se le llaman las zonas marginales, donde ahí no hay pan, ahí no hay zapatos, ahí no hay casas de teja ni de lámina, simplemente cartón y barro, cuando mucho, lodo. Entonces allá nos tocó ver cosas increíbles, cosas maravillosas, donde por fe las cosas se realizaban. Al correr de los años uno va creciendo y uno va perdiendo ciertas facultades espirituales, si lo puedo decir así, porque uno se va acostumbrando a otras cosas, pero no debe de ser así, no debe de ser así. Por eso es que cuando Cristo le escribe a la iglesia, le dice, una cosa tengo contra ti, has dejado tu primer amor. O sea, has dejado la base en la que Él se glorificaba para hacer las cosas grandes que Él siempre ha hecho. Por eso he querido llamar a esta meditación milagros extremos. ¿Por qué son milagros extremos? Porque son milagros que van más allá de lo que usualmente Jesús mismo hacía. Su ministerio todo fue maravillosamente milagroso, sanidades increíbles. Pero había veces que no hacía mucho, si lo puedo decir así, por dar algunos ejemplos. El Señor va a visitar la casa de Pedro y dice la Escritura que cuando llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma. Y dice que simplemente la sanó. No dice cómo. No dice si le puso las manos, no dice si se arrodilló, no simplemente o le dio su sopita de pollo, ¿verdad? No, simplemente dice que la sanó. Estaba llena, estaba en fiebre y llegó Jesús y la sanó. Y ella comenzó a servirles. En otra ocasión vino un hombre a buscarlo y le dijo, por favor, mi siervo está muy enfermo en casa. Y Jesús le dice, bueno, vamos a tu casa. Y aquel hombre le dice, no, mira, no soy digno que entres a mi casa. Solo di la palabra. Solo di la palabra. Y mi siervo, mire la fe de este hombre, ¿no? Dice, solo di la palabra. O sea, Jesús no fue para la casa y le fue a preparar un menjurje de algo, ¿verdad? O llegó a hacer cosas maravillosas. No, simplemente le dijo, por tu fe, ¿no? No he visto tanta fe como la tuya. Y el siervo fue sanado en aquella hora. Llegó a la casa donde aquella niña estaba ya muerta y simplemente entró, le tomó las manos y le habló. Talita cumí. Dice, niña, levántate. Y la niña se levantó. Milagros que estaban todos viendo, y los ciegos y los paralíticos, etcétera, etcétera. Pero hay milagros donde había un poquito más allá, donde había cierta intervención de lo natural con lo sobrenatural. Vaya conmigo, por favor, a San Juan, capítulo 9. Capítulo 9, del verso 1 en adelante.
Este es uno de esos milagros extremos que yo le llamo. San Juan 9, del 1 al 9, dice la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, subraye de nacimiento, por favor, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mire, hago un paréntesis. Jesús está hablando de cosas naturales para hacer algo sobrenatural. Espero que esté entendiendo lo que estamos leyendo acá. Verso 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Retomemos este relato. ¿Por qué le llamo un milagro extremo? La Biblia no lo dice, pero los conocedores, los teólogos que siempre están investigando todo esto, dicen que el milagro no era una cuestión de que le untó los ojos y lo mandó a lavarse al estanque solamente. Lo extraordinario de este milagro, o por qué yo le llamo extremo, es porque dicen ellos, no lo dice la Biblia, repito, aclaro, lo dicen los conocedores, los teólogos, dicen que este hombre nació sin ojos. En otras palabras, no tenía la chibola, como decimos nosotros, ¿verdad? No tenía el ojo, tenía los hoyos, tenía todo lo pero no tenía los ojos. Por eso es que es lo extraordinario de esto. Kalani Prior, de 34 años, y su esposa Nicole Martínez, de 25, en el año 2018, procrearon un hijo que nació sin ojos. Estamos hablando de hace 2 años. El niño nació sin ojos, de acuerdo a la revista esta Inside Edition, del 28 de abril, si alguien lo quiere corroborar. El 28 de abril del 2018 precisamente salió esta noticia tan rara, que aquel niño nació sin los ojos. A esto se le llama anoftalmía. Esa es la enfermedad que se describe, que es la enfermedad que dicen los conocedores este hombre tenía. No tenía ojos. Por eso es que entonces Jesús tiene que usar lo que usó al principio de la creación, que era la tierra, el barro, donde creó al hombre. Ahora viene una vez más y usa los mismos elementos naturales para hacer una obra sobrenatural. Es una cuestión que la están relacionando espiritualmente. Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Es una pregunta muy teológica, porque la Biblia dice que Dios había dado la condena de que los padres comerán las uvas, pero los hijos tendrán la dentera. ¿Se recuerdan? Yo soy Jehová tu Dios, que visito la maldad de los padres y los hijos en la primera, segunda, tercera y hasta la 4ª generación. O sea, lo que los discípulos están preguntando está basado en la ley del Antiguo Testamento, donde el pecado se heredaba de los padres de acuerdo a ellos. En la tradición oral del pueblo judío se decía: los padres transmiten el pecado, o los hijos somos los herederos del pecado de nuestros padres. Bendito Dios que en el Nuevo Testamento aquello ya no es así. Pero por eso es que le hacen la pregunta a Jesucristo: ¿fueron sus padres o este que de alguna forma pecó, pero no tiene los ojos? Y entonces eso es lo extraordinario de este milagro, es que usa la misma naturaleza que usó al principio para bendecir.
¿Por qué menciono esto, hermanos? Yo he estado muy, junto con la hermana Cueva, muy tocado con este niño Jesucito. Si ustedes pueden ver los videos, quizás un día los presentamos aquí. Este niño, ustedes saben, le fue operado y le sacaron sus ojitos. No tiene los ojos. Yo esperaba un milagro de parte de Dios en la vida de este niño. Y lo sigo esperando. Y lo sigo esperando. Por eso dije que esto era para mí. Porque yo sigo creyendo que Dios no ha terminado con él. Yo sigo creyendo que Dios puede hacer algo sobrenatural. Por eso es que creo y confío en que Dios no ha terminado con él. ¿Qué es lo que va a hacer? No lo sé, pero tengo la certeza en mi corazón que Dios no ha terminado con él. Algo el Señor va a hacer en esta criaturita de 2 años. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé, no le pregunto, simplemente le digo, Señor, espero en ti que tú lo hagas. ¿Qué va a hacer? No lo sé. No lo sé, porque aún de acuerdo al testimonio de la misma trabajadora social que ha estado en el caso de este niño, los médicos están sorprendidos de ver cómo el niño ha reaccionado. Me dice la hermana Cueva, yo esperaba verlo en su cunita, triste, gris, sin moverse, estando ahí acurrucadito, pero no. 3 días después de la operación, el niño está corriendo, el niño está jugando, el niño está manoteando, el niño está buscando a su alrededor lo que cree que son los juguetitos, y ahí está. Entonces los doctores están asustados, maravillados, que dicen 6 quimios ha recibido el niño, y pareciera que no tiene nada. Entonces me da a mí la certeza de que Dios está haciendo algo, y Dios seguirá haciendo algo. ¿Qué es lo que va a hacer? Si le regresa los ojos, hermanos, va a ser un milagro visto en toda la tierra. Acuérdense lo que le estoy diciendo. Ay, pastor exagerado, llámeme como le dé la gana, fanático, si usted quiere, no me importa. Si voy en fe creer que Dios lo puede hacer, voy a creer en fe que Dios lo puede hacer. De otra manera, mejor me bajo de aquí. Porque si no creo que Dios lo puede hacer, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo creo que Dios lo puede hacer. Si lo hizo en ese momento, no me cabe duda que lo puede volver a hacer. Si Dios tiene que mover la naturaleza para darnos bendición a nosotros, que no le quepa duda que Dios va a mover la naturaleza para llevar bendición a nosotros. Porque lo he dicho desde este púlpito y lo diré hasta que Dios me preste la vida. Si Dios tiene que usar al diablo para bendecir tu vida, lo va a usar. Lo va a usar. Porque al final de cuentas, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Milagros extremos. Milagros extremos. Hechos capítulo 3, verso 1 en adelante. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Aquí viene, aquí viene lo que estoy diciendo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Subraya esto, por favor. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Cuál es el común denominador de estas 2 porciones de la palabra? Eran enfermos de nacimiento. De nacimiento. Y le quiero invitar para que junto conmigo analice el verso. ¿Cuál fue el milagro del ciego? ¿Que le regresó la vista? No, que le hizo los ojos. 1. 2. ¿Cuál es el segundo milagro que le hizo al ciego? Que en pocas horas se acostumbró a hacer lo que nunca había hecho. Ver. Era ciego de nacimiento. Espero que me estén siguiendo. Era ciego de nacimiento. Y en unos cuantos minutos está viendo. Dígame usted si usted nunca en su vida ha visto, ¿cómo explica eso? Y este cojo
que era llevado, era movido por otros, es de nacimiento. En otras palabras, jamás en su vida había caminado. Espero que me estén entendiendo. Jamás en su vida había puesto el peso de su cuerpo sobre sus pies. No sabía lo que eso es, porque es cojo de nacimiento. No sabía caminar. ¿Cuál es el milagro? En varios lugares, o lo podemos dividir de distintas formas. Uno, recibe en ese momento sin él haber conocido a Jesús, sin él haber escuchado una predicación de Jesucristo, sin él haber recibido una invitación para aceptar a Jesucristo, sin él haber recibido la invitación de decir, cree en el Señor Jesucristo. No, simplemente esperaba algo. ¿Dónde radica la fuerza, el poder del milagro? En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Ahí radica el poder. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y en el momento que se levanta, dos milagros más suceden. Una, sus tobillos son afirmados. Y dos, sus pies son fortalecidos. ¿Usted ha visto a los niños cuando andan aprendiendo a caminar? ¿Usted ha escuchado el testimonio del hermano Choriego, que después del accidente que tuvo, le tuvieron que enseñar a volver a caminar? Yo le pregunto, ¿cómo explicamos este milagro si ese hombre jamás en su vida ha caminado y de repente se para, salta, camina y entra a un lugar alabando a Dios cuando nunca en su vida lo había hecho? Milagro extremo. Milagros que encierran una cosa maravillosa que se llama fe en aquel que lo está dando. Quizás no tanto en el que lo está recibiendo. Porque el ciego no sabía quién era Jesús. El cojo no sabe quién es Jesús. Pero reciben el milagro extraordinario de parte de Jesús. Si estuvieran aquí le dijera a alguien, diga aleluya. Y termino. Porque el tiempo, wow, se me ha ido rápido. Este yo le llamo un milagro extraordinario de caridad. Mire, San Juan 5, del 1 en adelante. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No sabe con quién está hablando. Señor no es que lo está reconociendo como Señor, sino que es simplemente la forma de expresarse a alguien que está en una autoridad superior a la de él en este momento. No sabe quién es Jesús. Verso 13, el verso 13 del mismo capítulo dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Este hombre no sabe quién es Jesús. No sabe. Es muy distinto a la mujer que tenía el flujo de sangre, ¿se recuerda? Había escuchado de Jesús, sabía de Jesús, tanto sabía de Jesús, o tanto había escuchado de Jesús, que ella decidió ir a buscar a Jesús. Si tan solo toco el borde de su manto, quedo sana. Eso es fe. Eso es fe. No lo había visto, ¿no? Este hombre tampoco sabía quién, esa mujer sabía quién era Jesús. El ciego no sabía quién era Jesús. El cojo no sabía quién era Jesús. Y nada que ver. Nada que ver. Todavía cuando Cristo se le acerca y le pregunta, ¿usted se acuerda cuando Jesucristo llamó al ciego Bartimeo y él le dice al cieguito Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? El cieguito luego le dijo que recobre la vista, porque él se había visto antes. Pero dice, que recobre la vista. O
sea, él sabe con quién está hablando, pero le dice, no tengo quien me meta al agua. O sea, no sé quién eres ni por qué me estás preguntando la pregunta tan así, fuera de onda, fuera de serie que me estás haciendo. Si tengo 38 años de estar tirado aquí y me vienes a preguntar si quiero ser sano. Claro que quiero ser sano, pero ¿cuál es el problema? Estoy dependiendo de las fuerzas naturales. No hay quien me meta, no hay quien me ayude, no hay quien me empuje. Y cuando yo llego, ya como 500 allá adentro, ya bañándose. No, la fuerza natural no me ayuda. Entonces viene el poder sobrenatural, que ese hombre ni conocía a Jesús, ni sabía quién era Jesús, pero recibe el milagro de Jesús. Y es tan así, hermanos, que usted puede seguir leyendo este relato bíblico, que más adelante, como es un día de reposo, cuando él es sanado, y la condición que Jesús le dice ahora, toma tu lecho y vete para tu casa. Y aquel hombre, que 38 años de haber estado tirado por allá, se levanta, agarra su camita, su petate, como decimos nosotros, ¿verdad? Y se fue para su casa. Y era día de reposo, no le era lícito cargar nada. Y entonces los religiosos lo agarran y lo comienzan a investigar. Y le preguntan, ¿pero quién fue el que te sanó? No sé. ¿Cómo se llama? No sé. ¿A dónde está? No sé. Lee el relato, ahí está. ¿Quién te sanó? No sé. O sea, él no sabía quién era Jesús, pero recibió el milagro. Espero que me estén entendiendo, hermanos. No sabía, no conocía, pero recibió el milagro. Quiero simplemente decirle a esta persona que nos pueda estar escuchando y a la misma iglesia. A la iglesia, amados, Dios es Dios. En el siglo XXI, Dios sigue siendo Dios. En el siglo XXI, lo digo, lo grito y no me canso de decirlo, Dios sigue siendo bueno. En el siglo XXI, Él sigue sentado en su trono. En el siglo XXI, Él tiene todavía poder de sanar, de levantar y de salvar. Todavía en el siglo XXI, Jehová sigue siendo Jehová. Él sigue siendo Elohim, el Dios todopoderoso. Por lo tanto, iglesia, vamos a confiar. Comencemos o retomemos esa confianza en el Señor. Y creámosle a Dios. Obedezcamos lo que la palabra dice, obedezcamos nuestras autoridades, pero creámosle a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Nos es necesario obedecer primero a Dios y después a los hombres. Pero primero es lo que Dios dice. Si Dios lo dice, lo hacemos. Simplemente lo hacemos. Y Él nos recomienda, ¿no es cierto? Sométase toda persona a las autoridades. ¿Por qué no nos estamos congregando? Porque nos sometemos a las autoridades, porque se usa el sentido común, que es para bienestar de todos y cada uno de nosotros. No hay problema al respecto. Sé que hay algunas personas que escriben, perdónenme la expresión, tontera y media en el internet, que por qué no nos juntamos, que por nuestra propia protección, por nuestro propio beneficio. Simplemente, cuando sea el tiempo, también Dios nos va a dar el conocimiento y la sabiduría para poderlo hacer sana y sabiamente. Espero que me estén entendiendo. Eso es para la iglesia. Ahora, para usted que nos pueda estar viendo y quizás no conoce a Jesús, te quiero decir algo, una tremenda noticia para ti es, tú no conoces a Jesús, pero Jesús sí te conoce a ti. No sé cuánto tiempo llevas como ese hombre, esperando un milagro de parte de Dios en tu vida. Pero no hay quien te ayude. No hay quien te mueva. Bueno, hoy Jesús está a tu lado. Hoy Jesús te está preguntando a ti, ¿quieres ser salvo? Ya no quieres ser sano, ¿no? ¿Quieres ser salvo? Porque el poder sobrenatural primero de Dios es tu salvación. Es el perdón de tus pecados. Es el que Él puede hacer de ti una nueva criatura. Ahí comienza el poder sobrenatural de nuestro Dios. Cuando tú entiendes y comprendes y disciernes que Cristo en la cruz del Calvario pagó por tu pecado, pagó por tu salvación y te da vida eterna. Ahí comienza el milagro. Ahí comienza. Yo no conozco a Jesús. Jesús sí te conoce a ti. Al igual que este hombre se acerca a ti y te pregunta, ¿quieres ser salvo? Le puedes dar 500,000 explicaciones y la pregunta seguirá en pie. ¿Quieres ser salvo? Si no me conoces, hoy me puedes conocer. Si no lo conoces, hoy lo puedes conocer. Así que donde quiera que estés,
te invito y te reto. Porque te invito porque ese es mi privilegio y te reto porque sé que hay poder en el nombre de Jesús. Y yo te reto en el nombre de Jesús a que abras tu corazón y pruebes el poder sobrenatural de Jesucristo. En cualquiera que sea tu situación, si lo puedes creer, puede ser hecho. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Pero primero, tienes que creer que Jesús es el Señor. Y Romanos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, vas a ser salvo. Y ser salvo no significa ser santo, que ya no vas a pecar. No, ser salvo significa estar apartado para la gloria de Dios. Y es un proceso que el Espíritu Santo comenzará en tu vida si abres tu corazón. Simplemente ahí donde estás, no sé si estás sentado, si estás parado, no lo sé. Pero en fe, abre tu corazón y dile: Jesús, yo te invito en este momento a que vengas a mi corazón. Que tu sangre me limpie, que tu amor me compre y que de ahora en adelante yo pueda sentir tu presencia en mi corazón y el perdón que tú me traes a través de tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, porque hoy, en Jesús, recibo perdón de pecados y vida eterna. Si usted confesó eso, si usted dijo esa pequeña frase, creemos que la Biblia nos enseña que Cristo ha venido a tu corazón y que de ahora en adelante ya no eres una criatura de Dios, sino que de acuerdo a Juan 1:12 dice, ahora eres o has sido hecho un hijo de Dios, porque Él te da la potestad, el derecho de tomar esa posición de hijo de Dios de hoy hasta que Dios te llame a su presencia. Dios te bendiga donde quiera que estés. Busca una iglesia donde Cristo sea el Señor, donde su nombre sea glorificado. Hoy invito a mi iglesia y a ustedes también a que juntos le demos gracias al Señor y recordemos esta petición que tenemos delante de Él. Señor, sana